Gloria al Señor. También vamos a abrir la Biblia. Ya, pues estoy en el libro. El libro de llaman los profetas menores, no porque no tenga unción, sino que cualquier libro pequeñito, la escritura, corta, digamos, pocas hojas de la Biblia, uno de los profetas menores, el profeta Miqueas. Miqueas en el capítulo 6, versículo 3. Ese vamos a leer con la ayuda del Señor. Capítulo 6, versículo 3. Libro de Miqueas. Vamos a ver qué nos tiene el Señor el día de hoy para aprender a conocerlo más a Él, cómo es Dios. Cuando uno lee la Escritura, como lo que vamos a leer ahora, uno se da cuenta cuán grande Dios y cuánto amor, siendo el creador de todas las cosas. Lo siento yo así. Qué atrevimiento algunos contra Dios, dice así su palabra en Miqueas capítulo 6, versículo 3. Ese solamente va a ser ese versículo para entrar a leer y a ver qué nos dice el Señor. Dice así su palabra, la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice el profeta Miqueas que el Señor ese sentimiento tiene, dice: pueblo mío, pregunta, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Voy a ir nuevamente, leámoslo juntos, dice: pregunta al Señor, a través de Miqueas, este profeta, pregunta al Señor: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, dice el Señor. El Señor pregunta a través de este profeta. Dios, el Creador, pregunta esto. Entonces yo dije: Señor, ¿cómo es posible que este Dios tan grande y creador, que al leer, dice: Señor, ¿cómo tú preguntas a la gente, a nosotros, en este caso al pueblo de Israel? Dile, Miqueas, a mi pueblo Israel, ¿por qué hacen mal contra mí? ¿Por qué se vuelven contra mí? Dice el Señor: Dios, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? ¿En qué no? Eso es lo que pregunta Dios. Que es bueno Dios, ¿no? Es como yo pensaba, como muchos padres de familia, papás, familias, siempre, sobre todo en estos tiempos de mayor comodidad en cuanto al avance de la ciencia, se preguntan mucho los padres en el mundo entero, no importa dónde, la nacionalidad, dependiendo de su mirada espiritual que tengan, moral también. Pero me referiré solamente a los que, padres, aquellos que se empeñan en darle a sus hijos lo mejor con una moralidad normal. Tal vez con un poco de temor de Dios, a veces no, a veces ni siquiera un temor de Dios, sino una moral normal. Y a sus hijos, durante la niñez, la adolescencia y parte de la adultez, los padres de familia quieren dar a sus hijos lo mejor. Estudios, vestimenta, alimentos, comodidades, todo lo mejor, que no pasen frío, zapatos buenos, calzados,
ropa, dinero a veces para que tengan alguna diversión, lo mejor. Y hoy hay padres que tienen bastante solvencia, pero sin lugar a dudas he escuchado a papá o mamá, ambos, dicen, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué mi hijo salió así? Dice, yo le di todo. Entonces viene la introspección del papá, la mamá, y empiezan a decir, yo le he dado todo. Perdón, lo que mencioné, todo lo que más podido. ¿Por qué mi hijo me salió así? Me refiero mal agradecido. Tal vez caído en la droga, en el alcoholismo, en la violencia, rebelde, violento, sin respeto con sus papás, con sus familiares. Si le ha dado todo, entonces dicen, los papás se preguntan, ¿qué he hecho yo? Muchos. ¿Por qué son así? ¿Por qué salió así mi hijo o mi hija? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? Y trata de ambos padres de investigar. Indudablemente estoy hablando de una familia, ¿ya? Porque algunos suceden, depende, hay padres que se separan y muchas cosas suceden, hablando de la familia constituida, también pasan esas cosas. De verdad que pensando eso, es como, tal vez como piensa el Señor, que dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Respóndeme contra mí, porque ahora tú te rebelas y te portas mal. ¿En qué mal te he hecho? Yo mismo un papá dice, ¿qué he hecho mal yo? Para que tú estés en la droga, en el vicio, en mentira, pecado, adulterio, qué sé yo. ¿Por qué haces eso? No entiendo. Todos sus esfuerzos, economías, se fueron en ellos. Los hábitos, convivencia, tensiones, disponibilidad, tiempo, cariño, amor, todo le ha dado ese padre y madre. Pero aún así no está bien. Aún así no hace las cosas bien. Algunos, no hablo, estoy generalizando, pero ocurre. Con el tiempo fue cambiando. Dice, los padres le dimos de todo. Y en lo que se ha transformado. ¿En qué fallamos? Trayendo dolor a la familia y a sus padres. Eso es lo que hacen. Y viene el dolor y la depresión y el papá y la mamá no entienden. Mire lo que hace la comparación del Señor. Yo le he dado de todo. ¿Y por qué hacen eso conmigo? Respóndanme, dice. ¿Por qué hacen eso? Con el Creador. Porque Dios quiere lo mejor. Como los papás quieren lo mejor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para todos nosotros. Claro que sí. Dios es bueno. Es bueno Dios. El Señor, Dios, Él entregó a su pueblo, a Israel, sus mandamientos, sus leyes, para que las cumpliéramos y hiciéramos su voluntad. Solo hizo Él eso. Dice el Señor, les voy a dar los mandamientos, estas se llaman leyes, si ustedes la cumplen, tendrán todo.
¿quién puede reprochar a Dios? Eso pensaba. Los padres terrenales sí, instan a los hijos, los molestan. Dice la Biblia que no debe ser cargoso uno con sus hijos. La Biblia dice, el Señor dice que no debemos ser cargosos con nuestros hijos. Hay un límite. Dios ni siquiera nos molesta. ¿No molesta? Solamente Él dijo, háganse mi voluntad, estos son mis mandamientos. Si ustedes lo cumplen, tendrán todo lo que yo les quiero ofrecer. Paz, estaré con ustedes, aquí, por si la quebrada aquí. Nunca los separaré, nunca los dejaré. Seré fiel, los bendeciré. Y cuando venga la prueba, yo estaré a su lado. No los abandonaré. Ese es Dios. Nunca nos molesta. Su palabra la dejó para todos, su mandamiento, y solamente había, y hay que cumplirlo. Sin embargo, los padres terrenales molestan, instan al niño, ¿estudiaste? ¿Hiciste la tarea? ¿Haz esto al otro? Constantemente, no digo que esté malo en absoluto, pero siempre están encima de los hijos para que hagamos las cosas bien. Haz esto, haz tu cama, haz tu dormitorio, lústrate tus zapatos, abrígate, tómate tu remedio. Siempre están diciéndonos cosas para el bien, obviamente, de los hijos, porque están preocupados. Pero Dios nos molesta. Por eso dice, yo no los molesto nunca. Solo les di mis mandamientos y cúmplalos. Y yo los bendeciré. Y uno los va a ver, los va a palpar. Porque sabe que vendrá de Dios al obedecer. Miren la diferencia de Dios. Los padres se preocupan así. Y nuestro Padre, el Creador, solamente dice, ¿qué reproche tengo yo? ¿Qué reproche tengo yo de ustedes? Pueblo mío, dice, hijos míos, ¿qué te he hecho y qué te he molestado? Respóndeme, dice, contra mí. ¿Qué puede decirle uno a Dios? Ay, Señor, todos los días me molesta, me mandas para allá, me mandas acá, no hagas esto, no. Él no dice eso. No nos anda todo el día molestando. Tienes que orar, tienes que hacer bien, tienes que bendecir, tienes que... Él no dice eso, solo dice una sola vez. Él no obliga a nadie. Los padres nuestros terrenales nos obligaban a hacer cosas. El bien, obviamente, nos obligaban a hacer las tareas, a hacer las cosas, a acostarte a cierta hora, a obedecer. Nos obligan y está bien. Pero Dios no hace eso, ni siquiera. Es tan prudente Él, pero corrige a sus hijos también. Cuando tiene su límite, Él tiene un límite. Dios tiene un límite. Es una queja de Dios. Dios se queja. El versículo 6 mismo adelante, el versículo 1 dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. O sea, Dios está enojado con su pueblo. Dice, tengo pleito con ustedes. Tengo controversia con ustedes. Tengo quejas contra ustedes. Yo que puse los cimientos de la tierra. Yo que soy el creador, diciendo, yo soy tu creador.
Y estoy enojado con todos ustedes. Controversia es una discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas, con todos. Dice, contiende contra los montes, pelea, batalla, discierne, debate. Contra los collados, dice, alza tu voz en la altura de la oración, un cerro, una colina alta. En el Salmo 104, 5, si lo encuentro, hermano, voy a buscarlo. Salmo 104. Verso 5. Dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. ¿Quién fundó? Dice, por eso dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Los cimientos en la base de la tierra, Él hizo todo eso. ¿Qué poder de Dios! Cuando se hace un edificio, lo primero que se ve es el terreno. El arquitecto ve el terreno para abajo, si es valedero o no valedero, como aquello que pasó en Viña del Mar, que se derrumbó, porque ahí no siquiera se preocuparon bien de ese terreno. Y se hundió, tuvo consecuencias. El hombre se equivoca. Puso malos cimientos en aquel lugar, pues se derrumbó ese edificio. Pero jamás las cosas que Dios hace se derrumbarán. Porque Él puso el cimiento. Él es Dios. Puso la fuerza en la tierra, dice. Los cimientos de la tierra. Pablo dice, el apóstol Pablo, en otra versión de la Biblia Internacional, en 1 Corintios 3, del versículo 10 al 11, dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como un maestro constructor, puse el fundamento, otro construye sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia, es la base de la iglesia, el cimiento de la iglesia es Jesús, el Hijo de Dios, es Dios mismo, para que esté cimentado. ¿Por qué dice el Señor que tiene pleito? Dice, oíd monte y fuerte cimiento de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Peleará, discutirá, reñirá, alegará con su pueblo, porque está descontento, está molesto. Tiene pleito, tiene contienda, tiene diferencia, Él dice. Eso es lo que quiere decir el Señor. Estoy molesto, estoy enojado con ustedes. Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Estoy molesto contigo, con tu comportamiento, con tu manera de actuar. Y le dice el Señor, dentro de su malestar con Israel por su indiferencia, Él le dice que qué es lo que hizo Él con nosotros. Le dice aquí, el versículo 4,
porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. O sea, yo hice esto contigo. Es como decir, yo hice eso contigo, con cualquiera de nosotros, los cristianos. Yo hice esto contigo. ¿Por qué? Dejas de orar, dejas de buscarme, dejas de hablar conmigo. ¿Qué te he hecho yo? Dice el Señor. Eso es lo que yo entiendo espiritualmente. Como muchos hermanos ahora se han apartado de Dios, han dejado de buscar a Dios, van contra Dios, echan la culpa a Dios de todo lo que le pasa. Dios tiene la culpa de esto. Y no saben que ellos, a través de su pecado, han llegado a las consecuencias a la vida del ser humano. El pecado trae consecuencias, la desobediencia trae consecuencias, y después le echan la culpa a Dios. Y Él dice, ¿qué te he hecho yo? Si solamente te di mi mandamiento, si los cumples, te irá bien. Pero la gente desobedece y más encima le echa la culpa a Dios de las consecuencias de su fracaso en la vida. Fracasos matrimoniales, economía, negocios, etc. Le echan la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa. Él lo dice. Incluso Él recuerda a su pueblo. Le dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Recuerda, acuérdate que yo te hice este gran favor, por decirlo de una manera. Cuando tú clamabas, estaban esclavos en el mundo, como nosotros. Esclavos en delito, pecado, hechicería, brujería, macumba, qué sé yo, vicios. Y ahora eres libre. Entonces decía, yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Ellos servían en Egipto, eran esclavos. Te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María para libertarte. Eso está en Éxodo 12. Voy a buscar. Éxodo 12, 37, 42. Dice, los israelitas salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas y levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por habernos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová y todos los hijos de Israel y su generación. 430 años, dice la Biblia, que estuvieron esclavos en el mundo. Eran esclavos y los maltrataban, le daban latigazos, eran sirvientes. Ahí estaba el pueblo de Israel. Hacían ladrillos, les daban una comida limitada. Y el Señor le dice, de ahí yo te saqué. Cuando clamaste y oraste, me acordé de ti y te saqué. No es que el Señor le gusta sacar en cara las cosas. Nunca va a hacer eso. Solamente le recuerda. Con amor le dice, recuerda. Te redimí, te envié adelante, dice. Le dice el versículo 5, pueblo mío, acuérdate ahora que acuérdate ahora que aconsejó a Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitem hasta Gilgal,
para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Quién aconsejó, dice, a Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balac, hijo de Beor? Dios lleva dos sucesos, por decirlo así. ¿Por qué razón estos dos? Podía haber tomado muchos. Pero es Dios que quiere demostrar cuánto amor tiene por su pueblo, por sus hijos, para cuidarlos. Como los sacó de ahí, como a nosotros, a su pueblo, a sus hijos. Los sacó del mundo. Y por eso el Señor está triste hoy. Creo que el Señor debe estar triste por la iglesia. En Números, del libro de Números 22, versículo 6, dice: ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. El Señor está recordando que este profeta Balaam, el rey Balac le ordenó y quiso darle dinero a este Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ofreciéndole dinero. Y Dios estaba mirando, escuchando lo que estaba diciendo este rey Balac al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, para que cayera la maldición al pueblo de Israel. Porque tenía autoridad Balaam para maldecir y bendecir. Dios le había dado esa autoridad. Entonces Dios le dice: recuerda, pueblo, ¿cuándo iba a pasar esto? En el mismo capítulo de Números, versículo 22, capítulo 22, versículo 20, dice: vino Dios a Balaam, al profeta que lo había contratado, por decirlo así, Balac, para maldecir a Israel. Y dice: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Dios tiene autoridad sobre todos los hombres. Le dice: vas a ir, pero no te vas a corromper, porque yo diré, hablaré por ti y dirás lo que yo te diga. Así es. Capítulo 23, versículo 4 al 11. Y dice: vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile, dile esto a Balac, dice el Señor a través de Balaam. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, dice este profeta, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jehová, a Jacob, Israel, perdón, hermano. Y ven, execra a Israel, execra y maldice todo lo que más pueda, execra a Israel. Y dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel?
muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces este rey Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió, dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? O sea, yo cuidaré de lo que diga Jehová en mi boca. Él obedeció a Dios. Entonces el Señor le recordaba al pueblo de Israel, diciéndole: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Solamente he hecho bien para ti. Recuerda estas dos cosas, por decirlo de una manera. Lo que leíamos en el versículo 5: pueblo mío, acuérdate ahora. ¿Qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balac, hijo de Beor? ¿Te acuerdas cómo yo intercedí? Cuando Balaam iba a maldecirte, estaba siendo corrompido por este rey, ofreciéndole dinero, y yo intercedí para que no te maldijera. Es como decir, uno a veces ni sabe, y Dios a veces no le dice las cosas. Tal vez le dijera: oye, había una bruja que estaba preparando un encuentro para ti y tu familia, para que rompas tu matrimonio. Estaba con una pata de gato, conejo, un pelo, qué sé yo, lo que sea, un calcetín tuyo, para maldecirte. Tú no lo sabes, pero yo sí lo sé. Tenía un calcetín tuyo, un muñeco con alfileres, para destruir tu hogar, tu matrimonio, tu vida, para matarte, para que te vaya mal. Y yo intercedí. Te iban a maldecir, y yo estuve ahí. Ni cuenta te diste, pero yo estuve ahí, dice el Señor. Yo te protegí, porque eres mi hijo. Yo te protegí. Desde el día que entré en tu hogar, en tu vida, en tu corazón, yo empecé a protegerte. Nada te iba a pasar, porque yo estoy contigo. Dios es fiel, tan bueno que hace esta pregunta, y me conmueve. Si no te conmueve a ti, es que no tienes el amor por Jesús ni por Dios. A mí me conmueve solamente cuando leí, escudriñando, dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme, dice el Señor. Y Señor, ¿en qué me he molestado? Piensa tú, hermano, o amigo, quien quiera que ¿en qué te ha molestado Dios? Solo nos ha hecho bien. Nuestros padres nos molestan más, por lo que enumeré en adelante, para bien. Él nunca nos deja libre albedrío. Uno decide. Tú decides en cumplir sus reglamentos, sus normas, sus mandamientos. Uno decide, y Dios se agrada y cumple su promesa. Él no molesta a nadie. ¿Cómo es Dios de bueno? Ese es Dios. Dios le recuerda a Israel y le dice: acuérdate, pueblo mío, yo soy justo y peleo por ti. Es como decir: yo soy justo y peleo por ti, por tu vida, por tu casa. Ni nada te podrá hacer frente. Y aunque venga la tormenta, la lluvia y todo, yo te protegeré. Ese es nuestro Dios. Aunque hayan momentos como le está pasando a los hermanos en Venezuela, Dios nos va a guardar. Y si le sucede algo, porque Dios lo permite para irse al cielo. Como algunos hermanos han partido en algunas circunstancias.
Pero sí también algunos desobedecen y hacen las cosas a su manera, sin esperar, sin preguntarle a Dios. No preguntan al Señor. A veces viene el ego y el orgullo a que el hermano depende de donde el Señor lo haya sacado, lo haya libertado, del milagro que haya hecho el Señor en sus vidas. A veces el orgullo, Dios me sanó de cáncer, Dios me sanó Dios está conmigo. Pero bien con los demás hermanos. Dios te ama a ti igual que a los demás. Te sanó por misericordia y gloria a Dios. Pero no eres más que los demás, porque Dios hizo un milagro en tu vida. El hombre a veces hace cosas, aconseja mal. Recuerdo, mi hermano, con tristeza, creo que fue de esta forma. Él cayó de un edificio, trabajaba en construcción, varios pisos abajo, quedó quebrado entero. Y la oración y el clamor de su familia, de la iglesia, de un pueblo, Dios tuvo misericordia y los sacó del hospital. Dio testimonio en la iglesia. Yo lo conocía. Lo conocía. Dio testimonio en la iglesia. No sé si tendría fierro por su hueso, no lo sé, pero Dios lo levantó de su paraplegia y de todos los golpes para no entrar y alargar todo esto, ese testimonio. Y él hablaba y contó qué tan mal quedó. Tenía alguna rengueaba un poquito, pero su mente y todo estaba bien. Pero los hermanos, la iglesia, hay que dar la gloria a Dios indudablemente. Pero ya, como ese milagro, el hermano se jactó de eso. Vino el orgullo, como diciendo, Dios me consideró a mí. Soy importante para Dios. Todos somos importantes para Dios. Si te saluda un resfriado, gloria a Dios, eres importante. De un cáncer, del SIDA, eres importante para Dios. Todos somos iguales para Dios. Y entró el orgullo, la vanagloria, dejó de congregarse, dejó de estar bajo la cobertura del pastor de la iglesia. Y quiso levantarme en la iglesia, tal vez sin tener el llamado. Y quiso levantarme en la iglesia y dije, yo soy pastor porque Dios me sanó. Se equivocó, no preguntó a Dios. Teniendo una familia, niños pequeñitos, se equivocó. Hay que preguntar a Dios, no llegar y enterarse. No hubo consejería, buena consejería, no había nadie que le dijera, hermano. Y se lanzó, buscó su rumbo. Y al final fue dejando a su familia, a sus hijos de lado. Y Dios no quiere eso. Absolutamente no. Dios es un Dios de orden. De orden. Es un Dios de orden. Y levantó la iglesia y fracasaba y fracasaba. Lamentablemente, buscando algo y buscando de Dios, caminando por la calle, en el norte, en la carretera, dejando a su familia de lado, buscando una respuesta de Dios que ya la tenía, seguramente murió atropellado en la carretera. Entonces dice, no entiendo, yo decía, no entiendo, Señor, ¿por qué sucedió esto? ¿Es la culpa de Dios? No es la culpa de Dios. Son los hombres que hacen las cosas que no corresponden sin esperar la respuesta de Dios. Mas otro hermano, encontré un día en el centro, trabajaba en un trabajo donde me llevó el Señor.
Era un encargado de despacho de bodega. Lo encuentro en el centro, era cristiano y lo veía. Yo que era temeroso de Dios. De repente dejó de ir a trabajar. Y por casualidad, bueno, en las cosas de Dios no son casualidad, lo encuentro en el centro de la ciudad. Y digo, hermano, ¿qué haces aquí? Y triste, enojado, medio deprimido. Y me dice, hermano, ¿qué te pasa? Le digo, no, hermano, la verdad, dice, estoy confundido. Tal vez Dios me está llamando, me dice. Pero, ¿llamándote para qué? Le dije. Dejaste tu trabajo, tienes problemas con tu familia, por lo que yo me he enterado. ¿Llamándote para qué? ¿Para dejar tu familia? ¿Dejarte congregar? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás turbado? Vuelve a tu iglesia, habla con tu pastor, vuelve a tu familia. Se confunden. Estaba confundido. Se confundió tanto que al final cayó en adulterio. Quizás ahí venía su confusión. Me está llamando a caer en adulterio. Dios no hace eso. No se contradice. Quizás esa era su confusión. Joven, hoy con la segunda me quedo con mi esposa. Así se confunden algunos. Qué confusión, ¿no? Y la iglesia, hermano, hoy día habla el Señor a sus hijos. La iglesia hoy en día están quedando vacías. Sus hijos, nuestros hermanos, ya no quieren congregarse para ir a alabarlo, como nosotros hoy en día. La iglesia en general, en el mundo entero, cristiana, evangélica, va en declive. Hay muchas razones, y sobre todo después de la pandemia. Yo escuché un reportaje basado en esto. Me preocupa eso. Y decía este reportaje, este varón, su pregunta es, ¿están muriendo las iglesias evangélicas? Y parece que sí. Dice los expertos que cerca de 4.000 iglesias cierran cada día en los Estados Unidos, Australia, Inglaterra y muchos países. Se están cerrando las iglesias. Y los que se van consideran que la iglesia es aburrida. Y muchas iglesias están muriendo porque el poder de Dios ha desaparecido. Desde el púlpito. ¿Y qué hace la iglesia? Esos shows para atraer a la gente. Por eso la iglesia, esa grande, mega iglesia que se llama, ¿por qué están llenas? Porque hacen show, llevan cantantes del mundo, hacen rap y cosas, y dicen, aquí está lo bueno. Y van a divertirse, como estuvo la palabra, no sé, pero estuvo buena la música, el cantante, todo estuvo bueno. Las hermanas hacen gimnasia y como en el mundo. ¿Qué hermana? Y lo otro, sí, hasta el pastor sentado ahí, atrás mirando. Necesitan las iglesias para la gente adulta, y algunos viejos canales también van ahí, pero los adultos ya se están muriendo, ya no van a la iglesia, y los jóvenes no quieren congregarse por esa razón, porque son aburridos, porque no hay unción, no hay gracia, no se les habla con amor, se les recibe y se les enseña. Eso hay que hacerlo con los jóvenes, enseñarles. Dice, las consideran aburridas y muchas se están muriendo porque el poder de Dios ha desaparecido de los púlpitos.
Ya no hay milagros verdaderos. Dios no ha cambiado. Dios puede hacer milagros hoy en día. Puede sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados, sanar a los alcohólicos, restaurar la vida, los matrimonios, los hogares. Sí lo puede hacer el Señor. Él tiene poder para hacerlo. Él no ha cambiado. Pero no se predica eso. Se predica entretención y otras ridiculeces. Eso se ha perdido. Y Dios no ha cambiado. Por lo tanto, si hay hombres de Dios, dile: Señor, yo quiero que tú me uses en prodigios y milagros. Dios lo va a hacer. Te va a dar la autoridad para hacerlo. La iglesia va en decadencia. De la misma manera que Sansón no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. La historia de Sansón está como la iglesia. Él creía, Sansón, que todavía estaba el Señor con él. Cuando él confesó lo que no debe haber confesado a esta mujer, a Dalila, que la unción y la gracia estaban sobre él, y su fuerza en el pelo, el cabello. Y le confesó a Dalila en Jueces 16:20, y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él pensó que todavía estaba Dios con él, pero él había confesado lo que no debía. Y dije: nunca digas que tu fuerza está en el cabello. Y lo convenció a esta mujer, lo sedujo y dijo, y le cortó el cabello. Y él quería que estaba todavía así en la iglesia, como Sansón, pensando que Dios está con ellos, pero Dios no está con ellos. No tienen fuerza, no tienen unción ni gracia. Y la iglesia sí hacen cosas para que se llenen las iglesias. Cosas del mundo hacen. Para ir terminando, dice en Miqueas 7, dice corrupción moral de Israel, corrupción moral de la iglesia, por decirlo así. Versículo 7, capítulo 2, dice: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, y cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, dice el Señor. El que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. No creáis en amigo ni confiesen en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Versículo 7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Así debemos decir, los que aún creemos en este Dios, que
como que se humillara a decirnos, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo para que tú no te congregues? No ores, no me busques. ¿Qué te he hecho yo para que te quedes en tu casa? Entiendo que después de la pandemia muchos hermanos lo congregamos a través de este medio y es bueno. Pero hay hermanos que tienen los medios y otros no, que viven lejos, distantes. Eso es cierto. Pero los que pueden están en sus hogares y podrían venir porque es distinto. Quiero contarles algo. No me gusta mucho hablar de mí, de mi familia, pero mi hijo, para ir terminando, él se congrega de esta forma, a través de este medio, porque su pastor, él vive en Toronto, en Canadá, bueno, ahora está en Costa Rica, y él se congrega a través de este medio a El Salvador, a San Salvador. Tuvo la oportunidad de ir a visitar al pastor, a la iglesia, y me dice, papá, qué distinto es, qué diferencia es estar en la iglesia que estar congregado de esa forma. Entiendo que no se puede hacer para él avión y límite, pero me dice, qué distinto es estar y sentir la presencia de Dios, cantar al Señor que cantar en el hogar. Por eso la Biblia dice que no tengas por costumbre no congregarte, lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice el Señor. No tengas por costumbre, no te hagas el hábito de quedarte en la casa. Congrégate, porque ahí yo te voy a visitar. No estoy diciendo que no te voy a visitar el hogar, pero con sus hermanos lo dice, lo demanda Dios. Y hay que obedecer. Debemos ser como Miqueas, que dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Siempre, hermano, amigos, hay una esperanza, hay una luz de esperanza. Si buscamos a Dios en espíritu y verdad, decía John Wesley, un gran hombre de Dios, ilumínate en el fuego con pasión y la gente va a venir de lejos para verte encendido. Qué bonito lo que decía John Wesley. Ilumínate tú en el fuego con pasión y la gente va a venir de lejos para verte encendido. Ilumínate con la palabra de Dios, hermano, para que vean en ti a alguien distinto. Tarde o temprano se van a acercar a hablar contigo. La familia, aunque la familia diga cosas, aunque lo que estamos viendo, la iglesia, la liviandad y cosas horribles, pero tu hermano permanece fiel. Yo recuerdo que, ahora sí que termino, por todo lo que yo he visto y le he enseñado a mi hermano, a los que he podido, que el blanco perfecto es Jesucristo. Él es tu blanco. Los hombres se equivocan, cometen errores, hacen cosas que no indebidas, que lo turban ahora. Y dice uno será de Dios, no será de Dios, estará bien o estará mal. Solo sométete a la palabra. Mira a Jesucristo. La Biblia nos dice que esas cosas van a ocurrir. Van a haber cosas que nos van a escandalizar a nosotros. Así me dijo el Señor. No te escandalices de lo que verás de tus hermanos de aquí en adelante. Y hay hermanos que lo hacen escandalizar a uno por lo que hacen en las iglesias, en las calles y en todas partes. Amén. Pónganse bien, más vamos a orar. Amado Padre, a
través de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Señor, para nosotros, para los hermanos y amigos que están conectados el día de hoy y para todos los que verán este mensaje. Es cierto lo que ocurre en la iglesia. No podemos evitarlo. Tampoco podemos cambiarlos a ellos. Solo Jesús puede hacerlo. Él puede cambiar. Tú sigue adelante mirando al blanco perfecto, a Jesucristo. Es el tiempo del fin y escrito está. El Señor dice en su palabra: encontraré fe cuando yo vuelva a esta tierra. Entonces está cumpliendo su palabra. Se ha ido la fe de las iglesias, en los líderes, en los que están por delante. Se ha ido la fe y ha entrado la entretención y el mundo en las iglesias, pervirtiendo los púlpitos y la música sagrada y sacra para ti, Señor. Señor, solo 8 personas entraron al arca cuando vino el diluvio. 8 personas, ¿cuántas miles y miles de seres humanos fueron llevados por las aguas y se ahogaron por no creer ni obedecer ni arrepentirse de su pecado? 8 personas. Entonces, ¿de qué nos asustamos hoy en día? Si la iglesia se cierra y hay pocos cristianos verdaderos, genuinos, que alaban y aman a Dios, aunque a veces nos vituperan, hacen escarnios. Estamos, Señor, apuntados con el dedo. No importa. Sabemos que vendrá ese día glorioso. Ese día, Señor, que estaremos en el reino de los cielos. Y seguiremos predicando esta palabra hasta que tú nos lleves en esta tierra. Señor, ayúdanos a perseverar en tu palabra. Ayúdanos a obedecer, Señor, tus mandamientos, tus leyes, tus estatutos, sin exagerar. Señor, nunca tú exageras. Eres un Dios de orden. Los hombres tergiversan tu palabra. Ayúdanos, Padre mío, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Número 18.